4. Señoras y señores, gracias por conectarse con Titicaca Productions nuevamente a través de sus dispositivos inteligentes, con su servidor, Carlos Llerena. Como es de costumbre, antes de empezar, les tengo un par de frases que son la introducción de este programa al tema que vamos a tocar. Una de las cuales que se me cruzó fue: lo que la imaginación es para el poeta, son los hechos para el historiador. Lo dijo Barbara Tuchman. Otra que se me cruzó dice: lo bueno o lo malo de un poeta es que sabe usar las palabras como dagas muy afiladas y se encuentra el puñal perfecto en cada frase. Lo dijo Santiago Posteguillo. En el transcurso de mis años como estudiante en la Universidad de San Marcos conocí a un gran compañero que en conjunto teníamos sueños para volar como todo joven emprendedor, lógicamente, y tuvimos la osadía de formar un proyecto de crear un consultorio jurídico gratuito en un distrito limeño. Gracias a la aprobación de esa época del alcalde de turno, y hablando con él días atrás, me hizo remembranza a que yo lo llevé a hablar con un ministro de Justicia llamado Luis González Posada para tal efecto. ¿Cómo pasa el tiempo? Les hablo de los años 80, lógicamente. Señoras y señores, como es natural, cada quien toma sus rumbos y su destino. Hoy en día, este compañero es un abogado, periodista, gestor cultural como presentador de su programa televisivo Caras de la Cultura, y poeta, lógicamente. Me refiero a Manuel López Rodríguez. Este último título de poeta que me refiero lo caracteriza porque, si bien es cierto, ser poeta no se trata de ser romántico, misterioso, caprichoso, profundo o melancólico, que es como usualmente se le pinta. Se trata de plasmar cosas intangibles, como lo es un sentimiento, en palabras donde el lector se convierte en protagonista y se identifica con el sentimiento. El lector siente comprensión por parte del poeta. El lector no lee las palabras, las vive. Esto es la diferencia entre un poeta y un escritor, diría yo. Lo más filósofo que es ¿no? Lógicamente, el poeta. Me he tomado el tiempo en escuchar algunas de sus poesías y diría que el compromiso de Manuel por ser poeta es muy delicado y sutil, pues se compromete a convertirse en un puente entre el corazón y el papel. Se convierte en el instrumento de su pasión y de su arte que lleva dentro de su imaginación. Señoras y señores, para mí es un privilegio, lógicamente, presentar acá a mi compañero Manuel López Rodríguez, con quien charlaremos de diversos puntos concernientes a su imaginación como poeta y de temas de actualidad como periodista que es a la vez. Gracias Manuel por estar con nosotros en esta oportunidad, y te dejo el micrófono a ti. Gracias, muchas gracias, Carlos Llerena. Después de muchos años nos volvemos a encontrar. ¿Cómo no recordar esos años tan bellos? Los años 80, difíciles, lógicamente, pero nuestra juventud tan maravillosa que hizo posible muchas ideas, muchos proyectos y tareas. Y bueno, nuestra alma sanmarquina, nuestro espíritu siempre luchador, constante, aguerrido, ¿no? Y quiero agradecerte por esta invitación que me das de participar en tu programa. Un saludo a todos de la audiencia de Titicaca Production, y estoy a tu disposición. Muchas gracias, Manuel. Manuel, eres un personaje polifacético, verdaderamente, por lo que se me ha hecho dificultoso presentarte. No sé si hacerlo como abogado que eres, periodista, presentador de televisión o poeta.
diría que estoy en una encrucijada de presentación. Y atrás he puesto uno de tus programas del año 2019, imagínate, cuando estaba celebrando las fiestas patrias del Perú. Manuel, ¿de dónde nace esa inspiración de crear tu programa televisivo Caras de la Cultura? Bueno, Caras de la Cultura nace el año 2005 y Oh, justamente un 7 de diciembre, dentro de pocos días estaremos celebrando 16 años de difusión constante. Y nace producto del deseo que tiene el poeta, el gestor cultural, de llevar no solamente su labor, sino el mensaje de la cultura a todos los pueblos del Perú y del mundo. Recibimos el apoyo de grandes amigos que también formaron parte de nuestro programa y el canal JN19 nos abrió sus puertas, de donde hemos transmitido desde ese año hasta el año 2019 por señal abierta y por cable, y también a nivel internacional a través del canal de la televisión católica. qué interesante. Manuel, el encierro, lógicamente, de la pandemia nos da la libertad de mejor pensar y reflexionar en estos tiempos, ya que la vida va más lenta, ¿no? Se podría decir. El no poder salir y hacer lo que deseamos nos da nostalgia, ¿no? Verdaderamente ese es algo que nos da así algo, un apetito de poder hacer o de escribir, en este caso como tú, ¿no? Verdaderamente el encierro para ustedes como los poetas, los escritores, ha sido un arma, diría yo, ¿no? Muy favorable para ustedes, en realidad. ¿Qué verdaderamente diría en tu persona, ¿no? ¿Qué dirías tú en tu persona como poeta? ¿Qué ha servido la pandemia para poder, digamos, divulgar más tu poesía en el mundo, digamos, de la cultura? Bueno, hablar de la pandemia es tocar dos puntos muy importantes. El dolor por la partida de grandes amigos, personalidades de la cultura, personas que de repente no hemos conocido, pero que simbolizan mucho, porque son hermanos como nosotros. En mi caso, yo perdí a mi padre y a mi hermano. ¿No? Sentido Golpes, pésame. muchas gracias. Esos golpes fueron muy fuertes y nos hicieron pensar en lo que significa la vida, ¿no? Vallejo nos decía en uno de sus poemas, creo que uno de los más importantes, por no decir el más importante: hay golpes en la vida, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Aquila o los heraldos negros que nos manda la muerte. Ese elemento inicial que trajo la pandemia hizo que cada uno de nosotros nos sintiéramos en un principio preocupados, aterrados, espantados. Pero luego el poeta nuevamente surge y nacen elementos de creación literaria que hacen pues que él, con toda esa fuerza nacida de su espíritu, empiece a tratar de unirse en cantos, ¿no? De homenaje a los que se fueron, ¿no? De esperanza a lo que vendrá. Y es así precisamente que nacen grupos culturales y Caras de la Cultura continúa viviendo, ¿no? De lo que teníamos nuestro programa de televisión en señal abierta, en cable, que después por la pandemia no podíamos continuar por cuestiones de seguridad de salud, lo convertimos en un programa de este tipo de tecnología, donde no solamente pudimos llegar a ese público que ya lo teníamos cautivo porque nos seguía durante 14 años,
Si no, vamos a conocer otros públicos y otros hermanos congéneres de la literatura que nos abrían también sus canales y creábamos pues comunidad cultural a nivel mundial. Qué interesante, Manuel. Ahora, quería hacerte una pregunta, lógicamente, personal. ¿Cómo encuentran la poesía y cómo se convierte Manuel en un poeta prestigioso? Bueno, yo creo que todos tenemos un poeta dormido dentro, Carlos. A mí yo quisiera saber cuándo despierta el poeta dormido de Carlos. Yo creo que ese poeta dormido que tenemos nace en caso cuando yo era pequeño, ¿no? Qué bonito. La vida, la familia, mi madre, mi abuela, que fueron mi entorno, ¿no? El cómo iba creciendo, el cómo iba viendo cada uno de esos pormenores en mi horizonte personal, el cómo llegar con todo el esfuerzo de ese joven deseoso de superar, llegar a la universidad más importante. Tú sabes lo que significa ingresar a San Marcos, ¿no? Luchar contra tantas miles de jóvenes y después del examen darte cuenta que has sido uno de los favorecidos producto de tu esfuerzo. Entonces, entrar a San Marcos, formar parte de su alma mater y navegar por todo esto hasta salir y encontrarte que te gusta, que puedes decir, que puedes escribir y que puedes pensar en poesía, es algo maravilloso. Creo que eso es lo que me identificó en mi vida personal. ¿Cómo es que después yo empiezo a difundir agrupándome con jóvenes, formando parte de círculos literarios y creando ideas que más tarde se convierten en proyectos y realidades? Una de ellas, por ejemplo, como tú recordarás, el año 1985, organicé en San Marcos el primer Congreso Nacional de Poetas, de donde nace la Casa del Poeta y el Día del Poeta Peruano. Y en el año 1988, Alan García promulga la ley 24616, que es la ley del poeta peruano, ¿no? Esta actividad que hoy se ha convertido ya en un referente, porque la Casa del Poeta tiene filiales a nivel mundial, muy interesantes, que después lo continuó nuestro gran hermano José Guillermo Vargas Rodríguez, que hace muy poco también nos dejó, partió a la eternidad, y que simboliza parte de ese esfuerzo, de ese deseo, de esa inquietud de joven que lo vivimos juntos y que en algún momento nos hizo pensar en que nuestro destino o nuestra vida estaba dirigida a ese rumbo, ¿no? Hay muchos compañeros, conoces a nuestra compañera como presidente del Tribunal Constitucional, y así otros compañeros que han preferido ir por el campo jurídico, yo por el campo literario, y así sucede. Y tú mira dónde estás, un gran amigo que está desarrollando su labor legal, periodística y cultural. Muy interesante, Manuel. Manuel, bueno, eres un abogado y por ende también eres un hombre político, lógicamente de sangre, ¿no? Eso no se puede esquivar. Nuestro actual presidente viene de raíces campesinas, no es un hombre orador, ¿no? Como tuvimos a uno, que lo has mencionado tú, Alan García, que creo que ha sido su único atributo de la facilidad de palabra que tuvo en esa época para ganar 2 veces en 2 consecutivos gobiernos, ya que como gobernante creo que fue un fracaso, ¿no? El tema político se torna nuevamente, como lo he dicho antes de las elecciones, no apto para cardíacos. La mamadera se acabó para la corrupción
queriendo recuperarla con todos estos argumentos que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Pienso que debemos enfocarnos más aún para poder salir a flote, ¿no? En estos momentos en otra clase de proyecciones como para poder desarrollar al país. Tú en este caso eres un personaje que difunde la cultura, ¿no? Y yo pienso que deberíamos tocar temas mejores, ¿no? Adheridos a la política, lógicamente, para no embrollarnos en cuestiones que dificultarían el progreso del país. ¿Qué piensas tú al respecto, Manuel? Pero tú has dicho hace un momento un pensamiento muy real. Estamos viviendo un problema sociopolítico que lo venimos cargando de hace muchos años. Nuestra historia ha demostrado que el Perú siempre ha tenido dos vertientes. La de aquellos que han desarrollado y otros que lamentablemente siempre han sido olvidados. Unos que se han desarrollado de repente producto de su esfuerzo y su trabajo, y otros producto de la coima, producto de todos esos elementos que jurídicamente podríamos considerarlos delitos, ¿no? Y que lo único que han hecho es aprovechar la buena voluntad y el sentimiento de los pueblos para que en las elecciones puedan votar por ellos, y al ingresar lo único que han hecho es coger el botín, ¿no? Y apropiarse de los tesoros del país. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora en estas elecciones? Se han enfrentado dos grupos, ¿no? Dos grupos terriblemente antagónicos, ¿no? Increíblemente para todos que se hayan enfrentado, porque pensábamos que de repente la tercera opción, que es el punto medio, podría ingresar a gobernar como siempre ha sido, ¿no? Pero ahora no, ¿no? La extrema derecha y la extrema izquierda se han enfrentado y la población cansada ha votado por un sector. El problema es que no han analizado cuáles son las características de quienes están presentando. El problema está en que nuestro país necesita desarrollarse, pero necesita estabilidad. Pero la estabilidad sin egoísmo y sin ambición. Entonces, ya nos hemos acostumbrado de un tiempo corto a esta parte, a que es muy fácil hacer golpe de Estado, ¿no? O sea, yo te saco, yo te saco, yo te saco, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Exacto. Como yo no gané, pues te voy a sacar. Utilizan medios legales, o de lo contrario, si no existen esos medios legales, pues crean los medios legales, ¿no? Como abogado, tú sabes que eso es parte de la jugada, ¿no? Del juego, de la jugada política que la convierten en legal. Echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa, como se dice, ¿no? Y no solamente eso, sino que todos esos juegos políticos que estamos viviendo están perjudicando al pueblo. Exacto. Económica, social, cultural y en todos los aspectos. Y creo que es momento de tomar en seriedad el futuro del Perú. De lo contrario, no sé qué nos viene, pero es uno muy preocupante para todos los que estamos en el Perú, viviendo en el Perú, y para quienes están fuera del Perú, porque siendo peruanos también saben que eso les va a cargar. Exacto, exacto. Exacto, Manuel, tienes toda la razón. Yo aquí, esta es mi tribuna de protesta, esta es mi tribuna de expresión, esta es mi tribuna de, ¿qué te puedo decir? De puertas abiertas para todos, no solamente para una persona, ¿no?
Y te Exacto. felicito porque Muchas es muy gracias. democrática tu tribuna. Exacto. Muchas gracias. Manuel, somos un país con una vasta cultura, como tú lo sabes, que nuestros ancestros nos han dejado, ¿no? Y descubrimos uno de los más enigmáticos lugares, ¿no? Como es el mundo eh, verdaderamente inexplicable cómo se construyó, me refiero a Machu Picchu, ¿no? Tú como un personaje que difunde la cultura, ¿has pensado en hacer algún programa de difusión nacional? No para el extranjero, me refiero al turismo nacional, para el peruano, lógicamente, ¿no? Para que los costos de turismo hacia el mundo que se vive o se vivió en Machu Picchu sea más accesible, lógicamente, económicamente estoy hablando, para el peruano, porque si bien es cierto, si uno se sube a un tren, ¿no? El tren pues no está al acceso del bolsillo de cualquier, digamos, ciudadano peruano, ¿no? Hay que tener más dinero de lo debido para poder hacer turismo en el Cusco, ¿no? Tú, te he visto lógicamente en algunas entrevistas con el ministro de Cultura, ¿no? Eh, yo creo que la difusión de tu programa Caras de la Cultura podría ser o dar la cara al peruano, lógicamente, como tú lo estás haciendo, para poder difundir también en parte, no solamente la cultura de la poesía y de escritor, sino también ayudar digamos, a la difusión de la cultura dentro de nuestras mismas raíces, lógicamente. ¿Lo has pensado alguna vez en acercarte a ello? Sí, mira, Caras de la Cultura tiene una característica muy interesante. Es un programa magazine que no solamente tiene la secuencia de poesía, tenemos secuencia de raíces culturales, tenemos secuencia de astronomía, que está conducido por uno de los más importantes astrónomos peruanos, ¿no? Rafael Reyes. Teníamos una secuencia de ciencia y tecnología que estaba conducida por la doctora María Luisa Aguilar, que ya también partió a la eternidad y que era la más importante astrónoma del Perú. Wow. Y así sucesivamente, secuencias que nos llevan al campo, a los diversos campos de la cultura. Lo que tú me dices es una preocupación constante que tengo. Te comento que acaba de venir mi gatito, discúlpame, lo voy a colocar por acá porque de lo contrario es el engreído de la casa, si no va a querer también participar de la entrevista. Entonces, nuestro país es maravilloso en las diversas manifestaciones de patrimonio cultural inmueble. Machu Picchu es el ícono en el mundo, pero también tenemos Punturuasi y tantos lugares que todavía no han sido puestos en valor en el extranjero. Para los peruanos, lógicamente, sería interesante que se ponga en valor para el extranjero. En el caso nuestro, como peruanos, yo creo que sí, el turismo nacional es necesario, ¿no? ¿Cuál es esa frase? Conoce el Perú primero antes de conocer el extranjero. Exacto, Y creo que sería exacto, real. Obviamente, exacto. obviamente que nosotros como programa estaríamos gustosos. El problema es la cuestión económica en el país para sacar. Mi intención es tener un con algún saber y para el año 2022 tenemos alguna propuesta y podamos hacer algo. Ahora, lo que yo te decía con respecto a los trenes, efectivamente, yo creo que el Estado no debería dejar perder esta oportunidad de darle la posibilidad a muchas empresas que puedan crear sistemas de visita no solamente a Machu Picchu, sino también de poner en valor las diversas zonas arqueológicas y dar la posibilidad de que empresas se encarguen de actividades de turismo vivencial, de turismo arqueológico, de patrimonio histórico, turismo de aventuras. Nuestro Perú pues es magnífico en todos esos campos, falta mucho por explotar.
y ese tema debería ser muy analizado y visto ahora que de repente ya empiece o baje la situación de la pandemia para nuevamente reactivarnos en ese campo. Exacto. Estoy de acuerdo contigo y justamente yo estaba verificando una de las estadísticas que dijo el presidente de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, ¿no? Eddie Cuellar, señalando a la ciudadela inca de Machu Picchu, principal atractivo, lógicamente, del país, ¿no? El aforo permitido actualmente por la pandemia es de 2.244 visitantes al día, de los cuales solo el 20% son turistas extranjeros, increíblemente. Bueno, la pandemia ha asustado a todo el mundo, lógicamente, ¿no? Años atrás esto era, pues, olvídate, habían, creo, 10.000 diariamente, ¿no? 15.000. Pero ahora Incluso solamente habían tenemos... hecho 3 turnos, ¿ah? Sí, Mañana, tarde y noche para visitar. exacto. Ahora solamente hay 2.244 visitantes al día, pero de los cuales son, como te digo, 20% extranjeros. Quiere decir que el 80% son básicamente turismo nacional, ¿no? Turismo nacional. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo, a un consenso con Rafael López Aliaga, quien ha amasado una gran fortuna, ¿no? Gracias por, digamos, a ser copropietario del Perú Rail, la empresa que explota el tren a Machu Picchu, a una privatización hecha por Fujimori y poder, ¿cómo se podía abaratar los precios con este señor que es el rey del tren en el Perú? Sí, quería darte un alcance. Hace poco se ha emitido la resolución ministerial 325-2021, ¿no? En la cual el boleto de ingreso a la ciudadela inca Machu Picchu se mantiene en 64 soles para visitantes nacionales, extranjeros, residentes en el país y ciudadanos de los países integrantes de la comunidad andina. Sí, lo he Y esto visto. es vigente hasta el 1 de enero y Sí. durante todo el 2022. Sí, pero eso estamos hablando del ingreso, de la entrada a la ciudadela, pero yo me A estoy la ciudad. refiriendo al transporte, costosísimo, Y lo recontra que te costoso. dije hace un momento, yo creo que es importante en estos momentos que el Estado, ¿no?, tome una decisión. Exacto, yo estoy de acuerdo contigo. Democratice la posibilidad de creación de empresas que puedan llevar, de repente por otros medios, hasta Machu Picchu. O de repente darle licencia a otras empresas que tengan la misma característica ferroviaria, que puedan llevarlo por la misma línea hasta Machu Picchu. Pero que sean más accesibles al pueblo. Eso es lo que se pide, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué un monopolio? Ahora hay un monopolio. ¿No? El problema es el monopolio. Porque Pero yo soy dueño de la empresa, yo puedo hacer lo que me da la gana y cobro lo que me da la gana. Esa gente que ahorita la tiene en el monopolio con este personaje que te he mencionado, Rafael López Aliaga, está incurriendo en la política peruana, digamos, enriqueciéndose con el tren en el Cusco. Bueno, en fin, ese tema es para otro programa. Y el señor siente que es el representante del país, ¿no? Exacto, el representante del pueblo, entre comillas. Pero bueno, Manuel, no nos desviemos del tema principal, ¿no? Yo creo que los acontecimientos actuales hacen que uno se desvíe un poco del tema principal, y el tema que he tenido que yo traerte aquí para que seas mi invitado en Titicaca Productions básicamente es la poesía, ¿no? Pero remontándolo a ello, ¿cómo Manuel López Rodríguez le nace y se inspira para escribir poesías? Como te decía en un principio, yo creo que todos tenemos un poeta dormido dentro y simplemente despertó y empezó a escribir, a pensar y escribir en poesía. Y eso es lo que hago constantemente en mis libros, ¿no? Por acá no sé si tendrás la oportunidad de ver. Este libro que ves acá se llama Follaje de ausencias y presencia. Es uno de los que publicaba hace muy poco, ¿no? En el cual
por parte de padre de la selva, por parte de madre de la sierra, ¿no? Y el pensamiento, no solamente romántico, sino también el pensamiento de búsqueda de un mejor Perú, ¿no? O de un mejor mundo para todos, ¿no? Este libro, por ejemplo, La Rosa y el Poeta, que fue publicado por los años en los cuales nosotros estábamos todavía en San Marcos, el año 1988, y que marcó el inicio de mi labor literaria. Y por acá tengo otro más, no sé, por ahí tengo varios, pero este es el último de nuestro distrito, Reflejos de Medialuna, un homenaje al Parque de la Medialuna de San Miguel, ¿no? Entre otras cosas. Y Interesante. continúo en una labor de creación literaria, tratando de publicar algunos libros, algo sobre la pandemia, sí, pero más dedicado a levantar una bandera de unidad, de fraternidad, ¿no? Y sobre todo de solidaridad con todos, ¿no? Muy interesante, Manuel, te felicito verdaderamente. Manuel, no quisiera, lógicamente, perder esta oportunidad en preguntarte, lógicamente, o que nos derroches tus conocimientos poéticos, y te pido o te solicito en estos momentos un par de poesías, una concerniente a la pandemia y otra a lo que estamos ahorita verdaderamente empezando encrucijadamente, políticamente no apto para cardíacos, como siempre lo he dicho. Adelante, por favor, con tu poesía. Eh, el primero para la pandemia, que tú me dices, se ha escrito mucho acerca de la pandemia. Yo lo que hice fue un homenaje a todos aquellos escritores, poetas que partieron a la eternidad. Ellos, lo mejor de su creación, pero nos han dejado su pensamiento. Y ese pensamiento es valioso. Es por ello, yo pienso que el poeta cuando se va a un cielo especial, al cielo de los poetas. Y producto de ese pensamiento nació este poema que quiero compartirlo contigo y con tu teleaudiencia. Dice así: Adelante. romance y el poeta. Meditando sobre el ayer y el mañana, cuando un niño preguntó: ¿el cielo de los poetas dónde está? Un silencio profundo cual la muerte rasgó el instante. Sus ojos en lontananza perdido se posaron en el niño, y con sonrisa y hablar taimado musitó palabras mecidas por viento. Los poetas nacimos como tú y empezamos a ser reyes de nuestra creación, dioses de nuestras palabras, en veces tímidos, solitarios, decididos, arriesgados. Los poetas maduramos como tú, y reinando en juventud enarbolamos cintas y banderas, buscando paz y justicia entretejidas por los verbos. O caemos rendidos, incendiados en el mirar perdido de una estrella. Volamos con la rosa de los vientos montados en Pegasos del gigante. Los poetas envejecemos como yo, como muchos, cargando los años de penas, aleluyas y esperanzas. Pero es de oro la cadena que arrastramos, sentados sobre una piedra, esperando el momento de llegar a nuestro cielo, el cielo de los poetas. ¿Y quiere saber dónde está su cielo? Abrió su libro grande y amarillo por los años y con voz cantante dijo: el cielo de ellos está aquí, en el libro. Y con voz cantante: el cielo de ellos y la puerta está en tu corazón. Manténla abierta, pues guardas tus sueños. En este Edén vive una eternidad que vigila la esperanza del futuro. Si algún día quieres conversar con él, abre su libro y léelo lentamente. Verás
¿cómo entrarás al cielo de los poetas? Qué bonito. Y Qué bonito, verdaderamente. Un poema, podríamos decir, quizás, es este, que es una protesta, que es un pesar de los años vividos por los 80, en los cuales el terrorismo golpeó a nuestra patria. Exacto. Y todos sufrimos algo de ello. Se rompió la paz. Y ¿recuerdas cuando frente al mar una mañana veía en el diario que la muerte enseñoreaba en la tierra? Los buenos morían, los malos mataban, los perros y los gatos ya no se peleaban. Los hombres habían tomado sus lugares y con voces y banderas a sus hermanos destrozaban. Sí, lo sé. Una lágrima corrió por tus mejillas. Yo era niño y no lo comprendía. En el diario, ¿hasta cuándo no habrá paz?, el titular decía. Fue ahí donde te dije, mamá, ¿cómo es la paz? Hijo mío, la paz es libre como el corral del río, juguetona como el viento que acaricia nuestros rostros, alegre como el canto de los pájaros. En la paz no encontrarás tristezas ni traiciones, y sus horas serán más tuyas que las nuestras, como el tiempo de las rosas. ¿Y dónde está la paz? El jardín de la paz está en el hombre, ahí donde avanza una imagen dentro del pensamiento sobre la decisión, rodeándose a sí misma y siendo una oración. ¿Y cuándo habrá paz, madre? Mi madre miró el cielo, su mirada se perdió en una estrella y un beso tibio se posó en mi mejilla. Sabía a eternidad. Al fondo de la plaza, un niño pobre mendigaba. Sus manitas estiradas intentaban llegar hasta los ciegos que pasaban sin mirar el mundo. Qué lindo. Qué hermoso, qué hermoso. Manuel, gracias Manuel por bonitos poemas que nos has hecho disfrutar. Manuel, ¿cuáles serían tus últimas palabras para esos estudiantes jóvenes y no tan jóvenes también, porque hay algunos seniors que les gusta escribir, como yo, como decía, ¿no? ¿Cuáles serían tus últimas palabras para esta gente que te está mirando y que tienen ese don de escribir? Bueno, mi mensaje sería que no dejen de escribir, que sientan que la vida es un soplo de hoy y mañana, y que después de ella solamente quede el recuerdo. Pero lo más importante es que miren el horizonte, miren a su alrededor, que todo lo que existe alrededor es un elemento muy importante para la próxima creación que hagan. Y a quienes no leen, que lean. Dentro de un libro existe mucho de creatividad, sobre todo mucho del pensamiento que ellos mismos van a encontrar que está dentro de ellos. Y para quienes nunca todavía han pensado en la poesía, que recuerden que todos tenemos un poeta dormido dentro, y que si bien no sabemos cuándo va a despertar, de repente, con el primer intento que cada uno de ustedes lo haga, pueda despertar y esa poesía vibre en su corazón y en su pensamiento. Muchas gracias, Carlitos, muchas gracias. Un abrazo a ti. Qué bonito, qué bonito. Esta posibilidad de participar en tu programa. Qué bonito mensaje. Lo dije inicialmente, que estuve en una encrucijada de presentación. Ahora estoy en una encrucijada de despedida, ya que mi invitado especial del día de hoy nos ha derrochado conocimientos en todos los ángulos que hemos abordado y nos ha hecho gala de su talento como poeta. Gracias Manuel López Rodríguez nuevamente por tu participación el día de hoy y gracias a ustedes por haberse conectado
nuevamente con Titicaca Productions y vayan a nuestra página principal de Titicaca Productions en YouTube, Facebook e Instagram y háganos un like. Gracias y nos estamos viendo la próxima.